Agradecemos de nueva cuenta a la comunidad estudiantil, no solo de la Facultad de Filosofía y Letras, sino de otras facultades y de otras universidades hermanas del interior del país que nos están sintonizando. Es un gusto en lo personal moderar esta conferencia que nos brinda el doctor Sergio Reaza Escárcega, el cual es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, obteniendo mención honorífica. Es maestro en Administración Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, obteniendo el tercer lugar de la primera generación en el año 2008 y mención honorífica. Es también maestro en Derecho Financiero por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, obteniendo reconocimiento por obtener primer lugar de la generación 1999. Bienvenido, doctor. Ahora sí, muchísimas gracias, al contrario. Bueno, es verdaderamente un honor estar en este congreso, en esta semana del humanismo, en esta 42ª semana del humanismo de nuestra muy querida Facultad de Filosofía y Letras. Y dentro de este congreso humanista tan importante, y donde me siento verdaderamente halagado el que me hayan extendido la invitación para poder hablar de muchos temas relacionados con la universidad, relacionados con la autonomía universitaria, relacionados con la libertad académica. Y bueno, pues de alguna manera todos estos temas son de una gran vanguardia, son de un gran interés, y donde, si bien es cierto, la historia, ese paseo por Clio, que Clio nos muestra de su mano, no termina por completarse, y donde vemos que muchas de las acciones, muchos de los episodios que históricamente han sucedido vuelven constantemente a encontrarse de frente con nosotros. En este caso vamos a platicar un poquito, más que conferencia, yo quisiera que fuera una plática relativa a la autonomía universitaria, este elemento tan importante que tiene nuestras universidades públicas, ¿verdad? Pero que muchas veces se ha llegado a trastocar, muchas veces se ha llegado a vulnerar, y muchas de las veces tenemos la obligación de estar presentes en su defensa, pero para ello tenemos que tener los elementos indispensables para poder conocer no solamente sobre la libertad académica, sobre la autonomía universitaria como una conquista de los universitarios, sino también qué es en sí la universidad, para poder ver el plano exacto dentro del cual debemos de comenzar nuestra defensa, nuestro estudio, y sobre todo el pensamiento que debe de ampliarse constantemente a través de ella. Primeramente, tenemos que decir que la universidad es una institución que crea, es una institución que comunica, y una institución que adquiere conocimiento. Crea porque genera la investigación. Nuestra Universidad Nacional, junto con el Instituto Politécnico Nacional y las universidades estatales, son prácticamente las creadoras del conocimiento científico en nuestro país. Son las encargadas, pues, de tener ese referente que tiene nuestro país dentro de los conocimientos y dentro de la divulgación científica. Si no hubiera universidades estatales, si no hubiera estos elementos que acabo de mencionar, seríamos un país sin investigación científica, seríamos un país carente, pues, de las más elementales herramientas para poder tener una perspectiva de investigación y de cambio de índole científico. La universidad comunica porque es la encargada de la extensión de la cultura, de la extensión y la difusión de la cultura. Esta es una herramienta básica, es una de las dos metas y una de las dos grandes circunstancias
apremiantes que tiene la universidad pública. Una es la enseñanza, que es a la que vamos, que es la transmisión del conocimiento, y otra es la extensión de la cultura. Ambas van enlazadas, van concatenadas y son el fundamento principal de toda universidad. Pero también, ¿quiénes son sus componentes? Los componentes esenciales, primero, la razón de ser de toda universidad, son los alumnos. Los y las alumnas de cualquier universidad son la vida, son la sangre de esta universidad, de esta institución de incuestionable nobleza. La forma de ser de la universidad la constituye el profesorado. Si ustedes ven, es uno de los puntos más valiosos que tiene cualquier universidad. El prestigio, las metas, el quehacer, el trabajo de toda universidad descansa en su profesorado. Es algo que tiene que valorarse y tiene que dársele el justo valor para poder apreciar verdaderamente lo que es la esencia justa de la universidad. Y un tercer elemento son las autoridades. Las autoridades universitarias que pese a que tienen un papel transitorio, juegan un papel importantísimo, puesto que son las encargadas de materializar las aspiraciones de la comunidad universitaria y son las garantes de su bienestar. Hablar de autonomía universitaria es hablar de un acto pleno de amor. Un amor universitaria, un amor al conocimiento, pero también es un acto de fe y de esperanza. En este congreso eminentemente humanista, dentro de nuestra Semana del Humanismo, es el mejor momento para poder reflexionar sobre la libertad académica, sobre la autonomía universitaria y todo esto envuelto en el fino manto que son los derechos humanos. Hoy más que nunca este tema cobra una vital importancia, un vital valor para nuestra universidad que ha comenzado una renovación medular en pos de ser una mejor institución, un mejor Estado y ofrecer lo mejor de nosotros mismos para un mejor país. Y es bueno mencionar que antes de entrar en materia, que la universidad debe ser vanguardista. Los muros universitarios deben de ser el lugar donde descanse la columna vertebral del cambio. También debe de ser el faro que ilumina. Y como lo llegó a decir el presidente chileno, Patricio Aylwin, el lugar social de la verdad, donde se cultivan el arte y las ciencias y por ende las humanidades sin segundas intenciones. Esto es un pensamiento muy bello por parte de un connotado chileno que, dicho sea de paso, como estudioso que intento serlo de los derechos humanos, felicito y me uno a la alegría del pueblo chileno por la nueva Carta Magna que acaban recientemente de tener y que con ella se cumple la profecía de Salvador Allende cuando decía que en sus últimas palabras y en sus últimos alientos decía que tarde o temprano por las grandes avenidas habría de circular las chilenas y los chilenos libres. Así que creo que a partir de ayer volvió a morir el régimen de Pinochet a través de la forma más pura que tiene una sociedad y que es la democracia. Pero bueno, esta es una nota al calce del comentario que decíamos de Patricio Aylwin. Creo que en la universidad sí hay un lugar creado para para que el ser humano se desarrolle, pueda trascender y pueda inspirar y pueda tener sobre todo sueños de superación. Este es sin duda la universidad.
El valor de la universidad, más que educar e instruir, es el de formar. Y es el de formar personas iluminadas, personas que tengan el gran conocimiento de la verdad sobre la ignorancia, sobre la opresión y sobre cualquier forma de autoritarismo que se le quiera dar o se le pretenda dar a las ideas. Estoy convencido, junto con el señor rector, que la maravilla de la universidad, más allá de sus muros, de sus campus, de sus jardines, de la tecnología que va equipado a estos grandes edificios que pueda tener nuestra universidad o cualquier otra, la verdadera riqueza son las personas, es la comunidad, es la dignidad de cada una de ellas y la identidad que con ello se crea. La antigua Universitas, que hoy es la universidad pública, descansa siempre un proyecto cultural, una entidad federativa, una ciudad o un país, siempre se verán reflejados en el pensamiento pleno de la universidad, en el hacer, en el quehacer y en lo que marque la universidad pública. Y bueno, creo que en medio de esta pandemia que tanto ha azotado a todas las regiones y en todos los sentidos a todas las comunidades en el mundo, se ha evidenciado pues que el papel de la universidad es fundamental. Por un lado, la Universidad de Oxford está creando una vacuna, la Universidad de Tom Hopkins está llevando el conteo de los enfermos y en sí, cada una de las universidades en los distintos países es el referente en el cual descansa la veracidad y la confiabilidad de las y los ciudadanos al momento en que una universidad expresa una determinada cifra, un determinado criterio o un determinado valor. No por nada, las universidades tienen una fama bien ganada y están frente a una realidad en donde son punto de veracidad y punto de credibilidad superior a cualquier otra institución. Para no meternos en Honduras, solamente diremos que es la institución de mayor veracidad. Y es por ello que la universidad tiene que ser libre, tiene que pensar libre, tiene que respirar una libertad completa, tiene que ser más allá de un proyecto cultural, debe de estar equipada de una libertad académica bajo un cobijo de una autonomía plena. En América Latina tenemos una perspectiva de la autonomía universitaria muy distinta de lo que se maneja en Europa y de lo que se maneja en América del Norte. Por América del Norte, pues, queremos decir Estados Unidos y Canadá. Porque en esas partes, en esos lugares, la autonomía es simple y sencillamente algo que para ellos se sobreentiende. Para nosotros es una conquista, es una lucha, es la culminación de todo un proceso que históricamente ha llevado el pensamiento universitario, en lo particular en México, pero que ha costado sangre y ha costado mucho sufrimiento, pero también ha sido motivo de grandes alegrías y de grandes satisfacciones por parte de nuestra sociedad. Decía José Sarucán, un ex rector de nuestra máxima casa de estudios nacional, que habíamos tenido que tener que legislar para poder respirar la libertad dentro de la universidad, y no se equivocaba. La autonomía universitaria es el reflejo, pues, de un derecho humano que tiene que permear completamente dentro
de la sociedad a través de una nueva forma de pensar. Vemos en cada lugar al que podemos ir, vemos en cada estado, en cada parte de América Latina, vemos siempre la palabra universidad y siempre vemos acompañado, bueno, raras ocasiones, ¿verdad? Como pudiera ser la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, pero siempre vemos el nombre y el apellido, la Universidad Autónoma de. Y esto debería de ser una sola comunión. Al decir universidad pública, debería de definirse por una circunstancia plenamente normal, la palabra autonomía. No debería de ser una diferencia dentro de su concepto, sino un complemento, simple y sencillamente, de ella. Así que decir autónoma debería ser de expresar más allá de lo que la palabra quiera decir, y a mi gusto, muy en lo particular, saldría sobrando el apellido que la universidad estatal debería de ser, tiene en estos momentos, ¿verdad? Hablando en un concepto histórico, la Universidad Real y Pontificia de México nace el 25 de septiembre de 1551. Esta tiene un viaje histórico muy con altas y bajas, se cierra, se clausura, se reabre, vuelve con más fuerza, vuelve a cerrarse, hasta que en 1910 llega una figura emblemática de nuestra historia, un paladín de la educación, del pensamiento y sobre todo de la congruencia entre el ser, hacer y pensar, como lo fue don Justo Sierra Méndez. Este campechano universal viene a refundar la universidad en 1910 y en su mensaje inaugural establece lo que debe ser una universidad y aparece pues ya formalmente la idea y el anhelo de una universidad autónoma. Esta autonomía, bueno, también vale la pena decir que fue el primer doctor honoris causa por la Universidad Nacional, por la Universidad de México. Ahora la Universidad Nacional de México todavía no, obviamente no tenía su autonomía. Esto llega hasta 1929, cuando se consigue pues plenamente su autonomía con el presidente Portes Gil, y va adquiriendo un rango cada vez más importante, va adquiriendo una fuerza cada vez más profunda, y esto lo podemos ver en determinadas reformas, como lo fue en 1933 con Cárdenas y en el 45 con Ávila Camacho. Sin embargo, en la historia vemos una grandeza pues de la universidad pública en México. Y quiero hacer un paréntesis, estamos refiriéndonos a la universidad pública en el espejo de la Universidad Nacional por tener un referente más amplio, ¿verdad? Para no entrar en detalle. Sabemos que incluso dentro de nuestra universidad tenemos grandes estudiosos que han dedicado su vida al estudio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que merece todo mi respeto, y vaya, es a la que le debo 3/4 partes de todo mi ser y de mi espíritu. Sin embargo, al hablar de la universidad, por eso estamos hablando de la Universidad Nacional, no por otra circunstancia, sino porque de alguna manera es el espejo en la que muchas de las universidades estatales se han visto reflejadas y cuya historia se identifica plenamente con el devenir de cada universidad autónoma de los estados, ¿verdad? Y vemos que una de las grandezas de la Universidad Nacional es su vigencia y es su vanguardia. La ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya génesis los invito a estudiar a todas y todos ustedes, porque representa un verdadero parto de las grandes mentes del país, en donde se vieron unidas en pro de la defensa de la universidad contra sí misma, ¿verdad? Aquí es muy importante ver cómo grandes grupos, grandes facciones luchaban
por tener una mejor universidad, pero era una lucha interna, una lucha muy fuerte que termina por tener una ley orgánica que hasta la fecha es una ley vigente que ha tenido sus determinadas modificaciones, pero que en espíritu sigue intacta. Esta ley orgánica es una gran inspiración y fue una gran inspiración para muchas de las universidades estatales, incluyendo la nuestra. Y su vigencia, como les decía, es la manifestación de lo que debe de considerarse, bueno, su vigencia pues es el símbolo de una ley bien estructurada, bien hecha y bien aplicada a un caso concreto. Posteriormente, en el gobierno de José López Portillo, en 1979, esta figura de la autonomía se eleva a rango constitucional. Esto aparece en la fracción séptima del artículo tercero de nuestro amado y muy simbólico artículo tercero de la Constitución, que desde la primaria se nos ha enseñado pues que es el relativo a la educación, y en su fracción séptima se crea, pues ya se eleva constitucionalmente lo que es la autonomía universitaria. Aquí hay que hacer un paréntesis porque si bien es cierto, nosotros estudiamos en México, en un caso muy particular, lo que es la autonomía y lo que es la defensa propia de la universidad ante los avatares externos, sean de cualquier índole, dejando incluso el político a un lado, porque son muchas las circunstancias que puedan ir en contra pues del espíritu propio de la universidad, no solamente los factores políticos. Es muy importante mencionar que ese mismo problema existe en Latinoamérica. Sin embargo, ellos lo ven como la defensa, la ven en pro de la libertad académica, no como la libertad que se ha conquistado pues a través de lo que es la autonomía universitaria y de lo que representa pues para nosotros. Creo, en mi muy particular punto de vista, que tenemos dos escenarios ante una realidad muy diferente. En México ya tenemos conquistado de alguna manera un derecho. Claro, hay muchos problemas, cada vez son mayores, y bueno, el factor económico siempre va a estar presente como la soga amenazante, ¿verdad? Ante cualquier organismo, y las universidades no son ajenas ni están exentas de ello, ¿verdad? Pero bueno, académicamente hablando ya tenemos una conquista que es la propia autonomía, y más adelante vamos a ver cómo podemos colaborar o cómo podemos llegar a pensar, a transformar nuestro pensamiento para que esta autonomía sea vista desde otro parámetro, para poder tener una realidad un poquito más elaborada y tener elementos de defensa un poquito más aterrizados a las nuevas circunstancias de los derechos humanos. Sin embargo, en Latinoamérica, ellos buscan más la libertad académica en países como Venezuela, en donde están viviendo una dictadura disfrazada o elementos dictatoriales, por decirlo de alguna otra manera, para no llegar a herir ninguna susceptibilidad, elementos dictatoriales en donde la propia universidad ha sido motivo de ataques, y eso lo podemos ver en los observatorios que existen universitarios que existen en la propia capital venezolana, en Caracas, y donde ahí vemos atentados en contra de la enseñanza, en contra de los maestros, en contra de las investigaciones e incluso en contra de las propias opiniones de los investigadores y de los maestros. Y muy particularmente lo estamos viendo ante esta pandemia que estamos viviendo. Entonces, el problema se engloba de una manera más amplia en Latinoamérica, y en México se acota un poco más a lo que es la autonomía universitaria. La figura de la universidad pública en estos momentos
hay que decirlo con todas las palabras, tiene un presente un poco halagueño. Está lleno de paradojas y puntos que el tiempo y la mano del hombre han tenido a mal desquebrajar. Una de las grandes debilidades de nuestro sistema universitario se encuentran en grandes atavismos que desfasan la figura de la universidad de la realidad propia. Quizá esto es por el miedo al futuro, quizá es por querernos aferrar a las propias estructuras en las cuales se han moldeado muchas de las ideas universitarias y muchos de los modelos administrativos por los cuales deba transitar o no la universidad. Y bueno, esto es nos crea pues una gran paradoja en donde vemos que la propia universidad es la que tiene que marcar la brújula por el cual deba de recorrer el camino por el cual deben marchar el bienestar de los pueblos. Las atribuciones de la universidad pública y con una autonomía propia han recibido culturalmente grandes aportaciones de las universidades europeas, de las universidades, de algunas universidades norteamericanas, que no todas, pero sí algunos modelos pues han servido pues para la consolidación de algunos modelos y sistemas con los cuales se pueda evaluar aún mejor la calidad educativa. Sin embargo, esto no quiere decir pues que la Universidad Nacional tenga, que la Universidad Nacional, y me refiero pues a todas las universidades estatales, no tengan pues sus propias virtudes y sus métodos contra la ignorancia y contra los factores que vienen a atacar a la propia universidad. La educación superior representa grandes puntos de encuentro, grandes puntos de desencuentro, como cualquier organización social jurídicamente tutelada, como cualquier organización la posee, pero sin duda coincidimos en que las universidades deben ser presentadas no como el símbolo sagrado, que no debe ser tocado, pero sí debe ser alabado. Esto quiere decir, la universidad dentro de su quehacer debe de ser lo suficientemente libre para poder abrazar nuevos modelos, y encarar nuevas circunstancias como actualmente lo estamos viviendo. No podemos tener modelos educativos y pedagógicos fuera, pues, de los alcances de lo que las nuevas técnicas, de los nuevos procedimientos y las nuevas formalidades están o nos pueden ofrecer a una nueva realidad, como es el caso en México y como es el caso muy particular aquí en Chihuahua y particularmente, bueno, en nuestra Universidad Autónoma de Chihuahua. Sin embargo, también vemos que la realidad es que la autonomía universitaria si bien es cierto, es una conquista, es un derecho, es algo muy anhelado, muy peleado, es algo casi sagrado, pues, para una universidad. En la realidad, esta tiene que todavía mejorar como figura de protección hacia una sociedad universitaria. Y esto lo digo porque hay muchos factores en los cuales lamentablemente la universidad se ve atentada, principalmente, como lo decíamos con antelación, principalmente por los factores económicos. Vemos pues que los derechos humanos deben de jugar un papel pleno en la creación o la elevación de la figura de la autonomía universitaria. En 1979, como les decía, efectivamente logramos un gran cambio. Se logró, pues, que la palabra autonomía universitaria formara parte de nuestra Carta Magna. Fue un
un paso trascendental. Fue un gran, ha sido pues el escudo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia servirnos de escudo frente a muchas situaciones que lamentablemente han sucedido en contra de la universidad, en contra de los principios, en contra de las ideas mismas, ¿verdad? Ha habido gobiernos estatales en el pasado que han querido legislar en materia de la administración de los recursos, en donde la universidad será autónoma, sin embargo, yo, Estado, te voy a administrar a ti los recursos, ¿verdad? Directamente, o sea, estas partidas van en especial para determinados rubros, estas van para determinadas acciones, etcétera, etcétera. A ese grado hemos llegado pues a observar esa injerencia en contra de la autonomía, solamente por mencionar una. Sin embargo, vemos también que una de las grandes virtudes que tiene nuestro sistema jurídico mexicano es la jerarquía de leyes, en donde los tratados internacionales están por debajo, obviamente, de la ley de leyes de nuestra Carta Magna. ¿Qué quiere decir esto? Celebrar tratados internacionales, el tener tratados internacionales, el estar dentro de determinadas convenciones a los que se hayan llegado a determinados puntos, donde la comunidad internacional ha tenido puntos de encuentro en determinadas acciones relativas, en lo particular, ya aterrizándolo un poquito más, a los derechos humanos, nos da un respiro saber que, si bien es cierto, dentro de uno de los artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, existe pues la libertad de educación, también podemos aspirar a que la libertad educativa vaya a la par, no digo dentro de, sino vaya a la par como un derecho humano más, de tener una autonomía universitaria y tener una garantía de una libertad académica de la educación superior. Creo que es el camino, sin duda, que debe de transitar ya nuestro modelo de autonomía. Como les decía, no hago menos lo conseguido, no hago menos el hecho de tener un modelo autonómico que ha servido mucho. Sin embargo, cada vez los ataques son más y más recurrentes. Simple y sencillamente podemos ver cómo, incluso hasta por un error tipográfico, como sucedió a principios de la actual administración federal, en donde se borra pues la fracción séptima de la Constitución. Durante algunos meses dejamos de tener autonomía universitaria en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Claro que las leyes educativas, la Ley General de Educación y las leyes orgánicas de nuestras universidades seguían pues teniendo el andamiaje necesario para poder soportar y seguir trabajando seguir pues la labor propia de las universidades, de las instituciones de educación superior. Sin embargo, no tuvimos autonomía universitaria como tal durante algunos meses, mientras se corregía ese error garrafal que ocurrió pues al principio de esta administración. El actual secretario de Educación, el maestro Esteban Moctezuma, declara pues que sí, efectivamente se trató de un error de dedo, un error tipográfico, un error al pasar unas modificaciones que se llevaron a cabo, unas modificaciones constitucionales, y que al hacer pues esa nueva publicación por parte del Ejecutivo, ya a la hora de pasarla pues al diario oficial de la Federación, se elimina pues tipográficamente la fracción séptima. Entonces esto quiere decir que estamos en peligro ante la mínima circunstancia desafortunada que pudiera parecer como lo fue esta.
Yo sinceramente creo, sí creo, así le creo a la autoridad de que sí fue un error eh, eh, no premeditado, un error que hubiera costado muchísimo más de lo que se hubiera ganado, o simple y sencillamente no se hubiera ganado nada. Creo que no eran las formas incluso de quitar la autonomía universitaria, incluso para poderla sustituir por otro tipo de figura jurídica, incluso más avanzada. Ignoro si pudiera verlo dentro de ese marco, ¿verdad? Creo que sí hay, pero de otra manera y bajo otras circunstancias. Pero el hecho de haberla borrado de un plumazo, pues no le convenía a nada y muchísimo menos al gobierno federal, que estaba arrancando su administración bueno, pues era meterse en camisa de 11 varas de una manera gratuita pues que no le convenía a nadie. Sin embargo, como les digo, estamos ante la más mínima, eh, 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 estamos de una manera vulnerable ante la más mínima intención o no de quererle hacer daño a la propia autonomía y por ello de hacerle daño a la comunidad universitaria de todos los, y no solamente federal, sino de todos los estados. Es por eso que creo, sin temor a equivocarme, que el camino de los derechos humanos es el mejor camino para poder arropar esta nueva figura que propongo que sea estudiada, que sea analizada y que tenga un mejor valor para poder cada quien tener una dimensión, ya no dentro del muy particular punto de vista educativo, ¿verdad? Sino ya de un más amplio escenario que nos pueden brindar los derechos humanos. Esto marcaría una evolución más que un cambio, una evolución de lo que sería la autonomía universitaria. Esta a mi gusto, pues, pudiera seguir llamándose de la misma manera, sin embargo, ya arropada, pues, con este gran escudo, con este fino manto, pero que es un escudo de acero toledano que nos impediría, pues, ser víctimas de cualquier argucia por parte de cualquier entidad externa en contra de la universidad propia. Pero decíamos, la jerarquía de leyes nos da esa oportunidad, ¿verdad? El estar, pues, dentro de ese nivel jerárquico como derecho humano, eso le daría, pues, a la autonomía universitaria una protección en estos momentos no solamente ideal, sino necesaria para poder preservar lo que es la figura de la universidad pública. Creo que la educación ha dejado de lado la discusión filosófica requerida como un elemento clave y factor de cambio para la transformación de procesos formativos. Creo que el status quo dejó de generar ideas, cesó su anhelo formativo vanguardista y por ello se ha convertido en una semilla ya infértil, si le pudiéramos decir de una manera, no por su naturaleza, sino por encontrarse en un campo inhóspito, en un campo de olvido, en un campo muchas veces de desdén. Y esto lo vemos en la administración que se le da a la hora de impartir recursos en los presupuestos asignados a las universidades y que cada vez son menos, lamentablemente. Un nuevo modelo de autonomía no es un simple cambio cosmético, no es una propuesta alejada de la realidad. Conciencia hay de que se propone remover los fundamentos de la propia filosofía que alguna vez la consolidó. Como les decía, no nos podemos alejar de la propia concepción autonómica y de todo lo que conlleva y de todo lo que encerró a ese gran esfuerzo que se consolidó. Lejos queda, pues, ser un cambio jurídicamente de apariencia, como sucede con las reformas que han esculpido su estructura cada vez más superficial
y que no se han atrevido a llegar a más. Pocas veces se ha alcanzado a permear la esencia del Estado y de su propia idea, así como ocurrió en el siglo XIX con el advenimiento de las leyes de reforma y con la Constitución del 57. Pocos casos hemos encontrado en nuestra historia, pero son estos lo suficientemente vivificantes para tener ánimos de seguir adelante, de seguir en plena acción. Creo que la universidad pública posee un espíritu tan noble que habrá de ser el factor de cambio para los derechos humanos, en el cual, sin duda, se hayan depositadas todas las esperanzas y todos los anhelos de quienes sentimos a la justicia no solamente como un fin, sino como un medio para la consecución de lo que aspiramos todos y todas, la felicidad. Una vez obtenido este anhelo, este propósito, y cumplidos pues todos nuestros deseos por el bien de la universidad, de la figura de la universidad, de la figura de las instituciones académicas en sí, de todas las instituciones de educación superior, creo que habremos de haber dado pues ya un paso gigante en una realidad tan clara y tan justa, que no es utópica. Muchos dirán, si bien es cierto, la propia autonomía ya es algo agotado, no se puede hacer más. Sí se puede, sí se puede. Esto no es utópico. Correr el riesgo de ser libres es honrar sin duda la sangre de nuestros antepasados. Compartimos los desafíos que sin duda debe de tener el derecho, y por ello la sociedad, la sociología y la filosofía. No está escrito que todo este pensamiento, que toda esta evolución sea una columna trunca. Debe de ser una hoguera purificadora que ha de acompañar por siempre a la especie humana. Quizá, cuando ya todo esto haya pasado, se cumpla lo que dijo alguna vez Sartre, cuando dijo, estamos condenados a ser libres. Llevamos sobre los hombros el peso del mundo entero, porque somos responsables de él y de nosotros mismos en él. A menos que no mintamos de mala fe, somos conscientes de ser los indiscutidos creadores de nuestros actos. Y es a través de nuestros actos que hay un mundo, un sentido totalizador de la experiencia. Es cierto que en cada una de nuestras elecciones se produce un peculiar coeficiente de adversidad, una resistencia, una molestia, una barrera, una dificultad, pero también somos autores de esa adversidad. Bueno, concretamente, lo que propongo, a lo que ya como para finalizar esta charla por mi parte, creo firmemente que la autonomía universitaria es un arma que ha servido, un arma que costó, como les digo, costó sangre, y lo digo literalmente, costó sangre conseguirla. Esto representó, yo creo que la manera más pura de tener una soberanía sobre la idea. El tener, ya lo hemos referido, un escudo protector, pero más que todo, tener la responsabilidad de poder tener un campo pleno donde las ideas, el razonamiento, el pensamiento y la evolución del mismo fueran tan libres que se pudiera pensar, repensar y conquistar las ideas sin temor a ser molestados, sin temor a ser reprimidos y sin temor a llegar a ninguna represalia por el solo hecho de tener una manera incluso diferente de pensar. Creo firmemente que la autonomía universitaria debe de ir a la par
de las reformas constitucionales del 2011, cuando las garantías individuales pasan a ser derechos humanos. Si bien es cierto, la garantía individual de la educación pasa a ser un derecho humano reconocido y a la par de los tratados internacionales, creo que esta se queda corta junto con una realidad que nos muestra la educación superior y muy particularmente la situación en la que viven las instituciones de educación superior y particularmente las universidades estatales. Creo que los derechos humanos son la clave en este momento. Respetar los derechos humanos es sin duda no solamente un deber, es una obligación. Y ya no estamos tratando de una cuestión de legalidad, de derecho. Estamos hablando ya de algo más. Estamos hablando de dignidad. Estamos hablando de respeto. Estamos hablando de una nueva cultura en la cual debemos de cimentar nuestro pensamiento. Y en ella debe de estar, pues, el futuro, el devenir, el quehacer de la universidad, porque es el semillero de nuestras ideas, es el baluarte donde debe de asentarse el futuro de las nuevas generaciones. Decían, los hombres pasan, las instituciones quedan. Estoy convencido de ello. Sin embargo, en nuestro paso por la universidad, debemos tener la responsabilidad de dejar los mejores elementos para una nueva vida, para que esta semilla, que sin duda puede morir, vivirá nuevas aventuras académicas, nuevas realidades, incluso nuevos problemas que un nuevo bienestar le traiga consigo. Estamos viviendo ahorita una realidad muy distinta. Estamos encerrados en nuestras casas. Nuestras casas son las prisiones del siglo XXI, ¿quién lo diría? Sin embargo, la universidad está intacta de alguna manera. El espíritu de la universidad avanza y creo que ante elementos tan lamentables como el que estamos viviendo ahorita por cuestión de un coronavirus o como quieran llamarle el día de mañana a esto que estamos transitando y que esperamos que pronto sea recordado solamente como un mal sueño, la universidad es la prioridad del Estado. Obviamente la salud, ¿verdad? Sin embargo, como parte fundamental del bienestar estatal, encontramos a la universidad preocupada en acciones y bajo las condiciones más adversas de seguir aportando eso que sabe hacer la universidad, dar sangre nueva, oxigenar esa sangre nueva. Y esa sangre no es más que la juventud, nuestra juventud que día a día se renueva con los valores, con los conocimientos y con toda esa luz que desprende, que derrama y que irradia la universidad pública. Tenemos que defender la universidad pública a través de nuevos elementos. Los derechos humanos, sin duda, son un elemento de lujo, un elemento inmejorable para poder hacerlo. Y hay que tener conciencia de que los derechos humanos nos brindan muchas cosas, no solamente el derecho a la vivienda, el derecho a la libertad, no son cuestiones meramente demagógicas como mucha gente lo quisiera ver, no. Los derechos humanos son ahorita el modelo idóneo, el modelo exacto, son la herramienta que ajusta perfectamente dentro del engranaje que la sociedad necesita y dentro de ello la universidad como tal. No me resta más que agradecer esta oportunidad que me brinda la Academia de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de poder expresar este sentimiento más que esta ponencia en referencia a lo que es nuestra universidad, lo que ha sido el devenir, lo que ha sido la lucha por conseguir la autonomía universitaria y este gran panorama que nos ofrecen los derechos humanos como una pieza invaluable en un nuevo pensamiento que ojalá que sea pues el común denominador
de maestras, de maestros, de alumnos, de alumnas y de todas las personas que de alguna manera conformamos y tenemos el orgullo de conformar a la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Le agradecemos, doctor, por su participación. Nos queda tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, es momento de que encienda su micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Doctor, agradecerle la participación en este tan magno evento y para no tomar más tiempo de las presentes y los presentes aquí en esta sesión virtual, quisiera nada más hacer una pregunta respecto de la temática que usted ahorita acaba de darnos cuenta con esta conferencia. Llama mucho la atención cómo hace usted un rastreo, parece histórico-jurídico del devenir de la autonomía universitaria a través de los diferentes esquemas por los cuales ha pasado esta educación en el país. Mi pregunta va en el sentido de cómo es que, derivado de esa investigación sociohistórica que ha hecho de la autonomía, ¿cómo es que usted vincula la importancia de este elemento de derechos humanos como ese andamiaje para no solo legitimarle, sino que desde un punto de vista operativo, pragmático, le posibilite? Si pudiera explicar o comentar al respecto, le agradezco. Gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la participación y por la pregunta, que creo que es fundamental para poder entender el sentido de esta charla, ¿no? Históricamente hemos visto cómo los derechos, desde que se llamaban pues derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Desde que dieron origen en la Revolución Francesa, han tenido pues un desenvolvimiento y una evolución al grado de llegar pues a lo que se conocieron pues como las garantías individuales, y lo que muchos abogados en su momento estudiamos, ¿verdad? Como los pilares, ¿verdad? Los primeros 29 artículos, los pilares de la justicia, la parte sustancial de la Constitución, la parte dogmática, y que después en 2011 podemos ver que estos se convierten pues en derechos humanos para estar a la par y en comunión con los tratados internacionales y con el pensamiento de derecho humanista mundial. Entonces, aquí vemos, lógicamente, que la educación superior y la autonomía universitaria, que va a la par, lógicamente, de la libertad académica y de la educación superior, ¿verdad? Como un ente, si lo queremos ver como una sola unidad, tiene que tener esa misma evolución dentro de los derechos. Si bien es cierto, la encontramos como un derecho humano derivado pues del derecho a la educación, no lo encontramos como un derecho aparte, como un derecho propio, un derecho humano a la educación superior y a la autonomía universitaria como debería de ser. Creo que ese es el punto en donde debemos de empezar a reflexionar para encontrar un cambio verdadero dentro del respeto a la propia universidad y dentro del desarrollo pleno de la universidad. Creo que ya se han dado los pasos necesarios, jurídicamente necesarios, para poder llegar al punto en el que nos encontramos. La autonomía universitaria es una gran conquista, sin embargo, hay que ser realistas, el tema está agotado y lo vemos constantemente año con año. La lucha de los rectores por conseguir más recursos es un hecho innegable. Pudiéramos taparlo de muchas maneras, decir que la federación está tratando de buscar. No, la verdad es que se traducen menos recursos. Las matemáticas no mienten. Creo recordar una vez, por ejemplo, si mal no recuerdo, fue en el gobierno de Felipe Calderón, que se le hace un recorte a las universidades de 10,000 millones de pesos. Ese mismo mes se le asignan 50,000 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública. Eso lo tengo muy, muy claro y bueno, y esto sobra decir que viene en boga por las circunstancias en las que se encuentran determinados actores de
de ese sexenio, ¿verdad? Y cómo las universidades siguen siendo golpeadas en ese aspecto. Ahora, no estoy diciendo que sea una cuestión dirigida, una cuestión que sea premeditada, una cosa alevosa, pero sí vienen a recortar los presupuestos universitarios de una manera drástica por una u otra razón. No estoy diciendo que sea el dardo envenenado directo el que lanzan con esos recortes, ¿verdad? Sin embargo, esto se puede evitar si estamos a la par de los derechos humanos y con una protección como un derecho humano más, no respetando los derechos humanos, sino como un derecho humano a la autonomía universitaria y a la libertad académica. Creo que eso es más o menos resumiendo, no solamente contestando la pregunta, sino resumiendo la plática. Muchas gracias por su participación en las preguntas. Agradecemos infinitamente a nuestro conferencista la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras para presentar esta conferencia, para lo cual me permito leer la constancia que le haremos llegar virtualmente. Dice, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Filosofía y Letras, otorga la presente constancia a Dr. Sergio Reaza Escárcega, por su valiosa participación como ponente con la ponencia Autonomía Universitaria y Libertad Académica dentro del marco de los derechos humanos, acciones para redireccionar su figura, llevada a cabo de manera virtual dentro del marco de la 42ª Semana del Humanismo, Cultura de Paz, Desarrollo de Estrategias mediante la Cultura y las Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras, el día 26 de octubre del año 2020. Firma el maestro Alejandro Chávez Ramírez, secretario de Extensión y Difusión, y el doctor Villanueva Ledesma, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchísimas gracias. Gracias. Es así que empezamos esta cuarta conferencia de la 42ª Semana del Humanismo. Les invitamos a que no se desconecten porque seguimos con el foro de producción historiográfica del doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hola, Stephanie. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas y a todos ustedes en la 42ª Semana del Humanismo y primer Congreso Internacional Cultura de Paz, desarrollo de estrategias mediante la cultura y las humanidades. Le damos la palabra a la moderadora Stephanie Lidiard. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Stephanie Lidiard y mi función como moderadora en el foro denominado Producción Historiográfica del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras. No sé si puedan silenciar sus micrófonos, por favor. Este foro tiene como finalidad dar a conocer los productos que se han elaborado en el campo de la historia e historiografía de la educación por parte de los estudiantes que se inscriben y adhieren a la línea de investigación particular que es Historia e Historiografía y que al mismo tiempo son asesorados por el cuerpo académico encargado de esta área investigativa del conocimiento. En este caso son los 3 docentes que son encargados de esta área y en un momento los presentaré. La exposición de estos trabajos que se convierten en productos como tesis, libros, ponencias, han venido a rescatar e incrementar los estudios regionales
algunos distintos enfoques teóricos que van a apoyar y dar a la investigación y que actualmente se están discutiendo a nivel mundial. Como la historia, estos modelos y enfoques teóricos está la historia del tiempo pasado, la historia del tiempo presente, la historia como disciplina humanística, las distintas metodologías, las técnicas utilizadas en el oficio del historiador, y todas estas van a ser expuestas por los doctores presentes en este panel. Además de esto, pues se va a extender y se va a difundir el conocimiento que se genera por estos estudiantes y por los mismos profesores del DEA, y que de igual manera se pretende dar a conocer algunas convocatorias y extender la invitación a todos los estudiantes que estén interesados en cursar un programa de calidad que está aprobado por CONACYT. Me permito presentar a los maestros. Está el doctor Francisco Alberto Pérez Piñón, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es doctor en Ciencias Pedagógicas de Cuba. Entre sus publicaciones recientes están Apuntes para una historia postmodernista en Espacio Abierto, volumen 25, número 4, el capítulo del libro La Hacienda de Coyotillos, un acercamiento a los contenidos educativos, acercamientos a la historia de la educación, diálogos, actores, fuentes en construcción del conocimiento histórico. Es un libro de colaboración y actualmente desarrolla la línea de investigación de historia y historiografía de la educación. Cuenta con reconocimientos PRODEP, el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Red de Investigadores Educativos del Estado de Chihuahua. El doctor Guillermo Hernández Orozco, también profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua, es doctor en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior Pedagógico José Varona, y entre sus publicaciones recientes están José Joaquín Calvo López, el fundador del Instituto Científico y Literario, hoy Universidad Autónoma de Chihuahua, Historia a debates en 5 tomos. El doctor Hernández obtuvo un reconocimiento Eduardo Flores Castanis a la investigación educativa en 2018 y de igual manera cuenta con el reconocimiento perfil PRODEP, el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus temas de interés versan en la misma línea de investigación que es historia y historiografía. El doctor Jesús Adolfo Trujillo Holguín es también profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Facultad de Filosofía y Letras. Es doctor en educación, tiene especialidad en competencias docentes por la Universidad Autónoma de Madrid, es maestro en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y entre sus publicaciones más recientes está La educación en Ranchería Juárez, Chihuahua, de 1932 al 2018. Asimismo, cuenta con el reconocimiento al perfil PRODEP, el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es socio del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua y es actualmente el presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Entre sus temas de interés está también la historia y historiografía de la educación y la formación de maestros. Por mi parte, les doy